Enseguida, intervención de expositores. Escucharemos en primera instancia al maestro Pedro Javier Vargas García, quien comentará el primer tomo del libro Realidades y Prospectiva Educativa. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias, maestro Jesús Rafael, nuestro secretario general, por esta oportunidad para platicar y comentar con ustedes de manera muy general, no solamente el contenido tan importante que tiene este primer tomo, sino a partir de ese contenido reflexionar en torno a la situación que priva tanto en América Latina como en el mundo. Y en ese sentido yo quisiera decirles que los textos del primer tomo, por supuesto que tienen de alguna manera una referencia muy importante de lo que pasa en la educación en América Latina. Pero antes quisiera decirles, para poder comprender el contexto en el que se desarrollan estos textos tan importantes, también tenemos que remitirnos un poco a la historia para una mejor comprensión de nuestro contexto actual. Esto es, que todos nosotros nos ha tocado vivir, o nos tocó vivir, lo que conocimos como la Guerra Fría, aquel mundo bipolar en donde dos naciones se dividieron territorialmente el mundo a raíz de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Y este mundo bipolar estuvo presente en la historia durante un gran lapso. Pero a partir de los acontecimientos de Europa del Este, a finales del 89 y a principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, empieza a crearse un nuevo mundo, un mundo polarizado completamente, donde se empiezan a acrecentar las políticas capitalistas que tenían sustento en la teoría liberal, entonces surgida en el siglo XIX en Inglaterra, y postuladas por Adam Smith y David Ricardo, y estas teorías señalaban, entre otras cosas, la libre empresa, la libre competencia, la no intervención del Estado en la economía de la sociedad, y que esta únicamente debería de corresponder a la iniciativa privada. Esas teorías de la política liberal económica de Adam Smith y David Ricardo toman fuerza después de que se da esos acontecimientos de Europa del Este. A eso se le llama neoliberalismo, es decir, un nuevo liberalismo, que en esencia sigue conservando los postulados de estos dos autores que señalo. Ese es el contexto actual. En ese contexto es en donde nos encontramos actualmente como sociedad. Y si por una parte, bien lo dice el maestro Juan Díaz en el primer escrito, en el primer texto, la educación responde a las nuevas realidades sociales, y la educación diseña el futuro de los próximos ciudadanos. Si comprendemos esto que en el primer texto el maestro Juan Díaz nos plantea, entonces la educación es en donde se sientan las bases para construir al futuro ciudadano. De ahí la importancia que tiene la educación y por supuesto que tenemos los educadores. Dice el maestro Juan Díaz que en la época cuando era presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 y se designa a José Vasconcelos. Los requerimientos de ese momento, los requerimientos históricos de ese momento, era la alfabetización, y la educación respondió a esas necesidades sociales. En la actualidad, es otra realidad, pero ahora ya no necesariamente la educación tiende al desarrollo del nacionalismo, del patriotismo, de la autodeterminación de los pueblos y todo este bagaje cultural que nos enseñaron a nosotros y que tenía que ver, porque eso era el contexto de ese momento. Actualmente, y lo mencionaba ahorita muy bien el compañero Mena, González Mena, dice, ahora es un contexto internacional. Ahora la educación tiene que responder a esa nueva condición social que nos ha tocado vivir, porque esa es una de las funciones que tiene la educación. Aparte de que tiene la función de adaptar
a la condición social en que el ser humano le toca nacer, también la educación tiene un aspecto que se puede decir que está de trasfondo, que es el dominio ideológico de una clase social sobre la otra. Es decir, que dentro de los planes y programas de estudio subyacen principios ideológicos que tienen como propósito el manejo de las amplias masas. Si nos ubicamos en el contexto actual, ya hablamos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, si hablamos de que quienes rigen la economía en el mundo, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Internacional y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entonces estamos hablando que ellos son los encargados de la educación, ellos son los que inciden en los diseños curriculares, y ellos son los que crean el tipo de educación que necesitamos para esta sociedad. Ese es el nuevo rol que está enfrentando el maestro. El maestro tiene que estar consciente de su realidad social. Y dice Laura Frade, otra autora de uno de los textos, que cuando hay dos situaciones: el estar en el mundo y el estar con el mundo. Estar en el mundo puede estar la silla, puede estar el florero, puede estar la cámara, están en el mundo, pero no están con el mundo porque no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Y la labor de los nuevos maestros, la labor de los maestros del siglo XXI, es desarrollar el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo sobre los contenidos que está trabajando, no únicamente vertirlos así como lo presenta el diseño curricular y así lo tienen que aprender. Para eso es muy importante la preparación, la capacitación, la superación y la formación continua. Porque, dice Laura Frade, los diseños curriculares ahí están, se le presentan a los maestros con todo y su bagaje cultural, que por ahí mismo se detecta la intervención de los organismos internacionales a través de la UNESCO, que es la encargada de la educación y la cultura en la ONU. A través de ellos es como se transmite la educación que quieren crear los nuevos organismos internacionales. Hacen un análisis de lo que plantea la UNESCO, cómo debe ser la educación en Latinoamérica y en el mundo, a partir de que se forma una comisión por parte de la UNESCO que encabeza Jacques Delors. Ellos remiten una información del estudio que realizan en América Latina. Dicen, necesitamos que se desarrolle este tipo de educación, que parta de 4 pilares. Aprender a hacer, es decir, con el conocimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a ser ser humano, pero también aprender a convivir. Es decir, el ser humano se tiene que desarrollar esas condiciones. Sí, pero eso tiene que ver con las intenciones que tienen los organismos económicos a nivel internacional. La rectoría de la educación ya no se maneja ni por parte de la Secretaría de Educación Pública en el país, sino que son organismos internacionales los que se encargan de regular las políticas educativas. Y eso tiene que ser de manera muy claramente entendida por los docentes. Sin embargo, la labor docente no deja de ser trascendente e importante. La función docente es insustituible. Podrá incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Le podrán dar los diseños curriculares únicamente para que los conozca. Pero ¿quién es el vínculo entre todos los diseños curriculares y el alumno? El hilo conductor es el maestro. Y ahí es donde toma mayor relevancia la función de los maestros, dicen los autores. Por otra parte, en un texto que también me parece muy importante, todos son por supuesto importantes, pero de los que quisiera destacar con ustedes es el número 3, en donde se hace un análisis comparativo de lo que es las reformas educativas en América Latina. Y ejemplifica 4 casos: en el caso de Chile, en el caso de México, en el caso de Honduras y en el caso de Bolivia. Son cuatro países que se revisan con detenimiento, pero de los 4 sí les puedo decir
que dos, en el caso de Chile y en el caso de México, sí pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los otros no. Ellos, sin embargo, se hace este estudio porque son autores bolivianos, incorporan en el caso de Bolivia, que es su país, pero también incorporan a Honduras, porque las reformas educativas son muy similares en el caso de Chile y en el caso de México. En el caso de Chile todavía es más drástico. Para empezar, en el caso de Chile, se desaparecieron el Sindicato de Trabajadores de la Educación como organismo nacional y crearon varios sindicatos, se creó una federación de sindicatos del magisterio. Y ahí la evaluación es cada 4 años, y si no se acredita, si sale abajo de insuficiente, entonces es despedido inmediatamente de su trabajo. En el caso de México hay un poco ahí de adecuaciones que ya todos conocemos, y en el de Honduras no, el de Honduras pudiéramos decir que es un poquito más suave, en donde se evalúa al maestro a través del escalafón, donde tiene más valor la antigüedad que la propia preparación, y que ha generado otro tipo de problemas, como es que se ha envejecido la planta docente en el caso de Honduras. Y en el de Bolivia retoma un poquito de los dos, pero tampoco es tan drástico, porque ahí le apuestan más, por siendo un gobierno, como sabemos, el de Evo Morales, pues tiene otras características más populistas. Este estudio tan profundo y tan detallado nos lleva finalmente a una situación con la cual quisiera de alguna manera ir cerrando mi participación, que pone de ejemplo Laura Frade en el último texto. Dice Laura Frade que no solamente el educador tiene que transmitir un conocimiento, sino que el maestro debe tener la capacidad de encontrar las herramientas, la metodología adecuada para llegar a generar el conocimiento y los saberes de sus alumnos. Eso lo tiene que hacer, pero también señala, también tiene que despertar la conciencia del estar en el mundo, de estar con el mundo. La educación debe de cumplir con esa función, dice Laura Frade. Y pone un ejemplo, dice, si un maestro de primaria está enseñando las operaciones básicas, en la suma, la multiplicación y el sacar el porcentaje, es necesario entonces que el maestro diseñe una caja registradora y le diga a una niña, tú vas a ser hoy la cajera, y todos los demás somos como la familia que va de compras al supermercado. Y ahí, en la compra, ponerle precio a las mercancías. A ver, vamos a sumar. Suman, restan, multiplican y después van a sacar el porcentaje. En el momento en que los alumnos están sacando el porcentaje, decirles, pero cuidado, porque el porcentaje es una trampa de los empresarios. Suben el precio de su precio normal, el 20%, y después publican que esa mercancía está al 20%. Y ese es el gancho para que vayan ya estando ahí. Fíjate que también nos hace falta comprar aquello, que también necesitamos esto otro, y ya compran otras cosas que no pensaban comprar en su momento. Y fue solamente un gancho lo del porcentaje. ¿Qué genera esto en el alumno? Genera su pensamiento crítico, su pensamiento reflexivo, su pensamiento analítico. Eso es lo que se necesita, dice que el maestro también debe generar en sus alumnos. Yo aquí le veo, siendo ella brasileña, una gran influencia de Paulo Freire, y es una aportación de un servidor. De Paulo Freire, aquel creador del método de la palabra generadora, y que tiene un libro muy importante que se llama Educación y Concienciación, a través del cual él decía, enseñaba a leer a los campesinos, formaba familias de mami, mi momosa, sesisoso, esas son las familias, pero entre las familias luego se llegan a casar integrantes de la familia y forman una nueva familia. La familia de la masa se junta con la sa y forma masa. ¿De dónde sale la masa? Del maíz. ¿Y el maíz dónde lo tuvimos? De la mazorca. Y la mazorca la cosechamos. ¿Y de quién es la tierra? Del terrateniente, está explotando. Y así generaba conciencia entre el campesinado, y eso es de alguna manera lo que Laura Frade está planteando, que la educación debe ser un instrumento de liberación ideológica y no nada más de dominio de quienes sustentan actualmente el control, no nada más en una nación, sino en el mundo. La educación, como dice el maestro Juan Díaz, que nos pone el ejemplo de esa época de nuestra historia nacional, ya no cabe. Los principios de que somos una nación, somos nuestro país, somos una patria, ahora ya somos más cosmopolitan,
que somos ciudadanos del mundo, interconectados, y que eso es una de las labores titánicas que tenemos que desarrollar los maestros. Dice otro autor, esto se multiplica la labor del docente, porque no podemos dejarle la responsabilidad únicamente a la educación, a los medios de comunicación o al mismo Internet. El Internet tiene un porcentaje muy alto de cultura, pero tiene un porcentaje muy alto de basura, y es en donde al alumno lo tenemos que enseñar a saber seleccionar qué es lo que a él le sirve para su proceso formativo y qué es aquello que no le sirve. Tenemos que enseñarlo también a saber seleccionar el cúmulo o el amplio bagaje cultural que encontramos, porque ahora no solamente la escuela educa, se educa en muchas partes. Ese concepto medieval, ese concepto de la Edad Media, donde allá está la universidad, ahí está el conocimiento, ahí hay que ir por el conocimiento, ya no funciona. Actualmente la educación está en todas partes, está teniendo conexión a Internet, ahí tenemos mucha comunicación y mucha información, y por lo tanto hay educación, está en los medios de comunicación, impresos, digitales, como los quieran ver. Entonces esa es la labor tan importante que tiene que realizar el maestro. Por lo tanto, su labor docente se multiplica, por lo tanto su pensamiento tiene que estarse actualizando de manera permanente. Y dice el maestro Juan Díaz, si en todo lo que encontremos de la reforma educativa encontramos el término de calidad, entonces el término de calidad exige formación, exige capacitación, exige actualización, exige formación continua de los maestros, porque el conocimiento no puede ser estático. El conocimiento está cambiando vertiginosamente y no se puede quedar ningún maestro con lo que adquirió en su proceso de formación inicial en una escuela normal o de cualquier institución. El conocimiento lo tenemos que estar actualizando de manera permanente. Esa es una de las funciones que se tiene que cumplir. Finalmente, quiero comentar que esto que se está haciendo es una labor muy importante del sindicato. En sus manos ustedes tienen ahí una información muy valiosa que, por supuesto, debe de servir para nuestra capacitación, para nuestro conocimiento general de todo lo que estamos pasando. Y como dice la autora Frade, no se trata de estar en el mundo, hay que estar con el mundo y hay que transformarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Javier Vargas García. La libre empresa, la libre competencia, la no intervención del Estado en la economía de la sociedad, y que esta únicamente debería de corresponder a la iniciativa privada. Esas teorías de la política liberal económica de Adam Smith y David Ricardo toman fuerza después de que se da esos acontecimientos de Europa del Este. A eso se le llama neoliberalismo, es decir, un nuevo liberalismo, que en esencia sigue conservando los postulados de estos dos autores que señalo. Ese es el contexto actual. En ese contexto es en donde los... Enseguida, intervención de expositores. Escucharemos en primera instancia al maestro Pedro Javier Vargas García, quien comentará el primer tomo del libro Realidades y Prospectiva Educativa. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias, maestro Jesús Rafael, nuestro secretario general, por esta oportunidad para platicar y comentar con ustedes de manera muy general, no solamente el contenido tan importante que tiene este primer tomo, sino a partir de ese contenido reflexionar en torno a la situación que priva tanto en América Latina como en el mundo. Y en ese sentido yo quisiera decirles que los textos del primer tomo, por supuesto que tienen de alguna manera una referencia muy importante de lo que pasa en la educación en América Latina. Pero antes quisiera un gran lapso. Pero a partir de los acontecimientos de Europa del Este a finales del 89 y a principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, empieza a crearse un nuevo mundo
un mundo polarizado completamente, donde se empiezan a acrecentar las políticas capitalistas que tenían sustento en la teoría liberal, entonces surgida en el siglo XIX en Inglaterra y postuladas por Adam Smith y David Ricardo. Y estas teorías señalaban, entre otras, para decirles, para poder comprender el contexto en el que se desarrollan estos textos tan importantes, también tenemos que remitirnos un poco a la historia para una mejor comprensión de nuestro contexto actual. Esto es, que todos nosotros nos ha tocado vivir, o nos tocó vivir, lo que conocimos como la Guerra Fría, aquel mundo bipolar en donde dos naciones se dividieron territorialmente el mundo a raíz de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Y este mundo bipolar estuvo presente en la historia durante